Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Vamos a seguir con el panel. En este caso vamos a tratar el tema de la experiencia de la justicia federal con asiento en la Cava, aspectos controvertidos que la justicia penal debería superar. Por empezar, quiero agradecer a Fores, especialmente la persona de Matías Morel Quirno, y decir que es un honor estar al lado de Juan José y Daniel. En primer término va a hablar Daniel Rafecas. La modalidad es que ellos expongan y al finalizar cada uno hagamos preguntas. En el caso de Daniel Rafecas, es doctor en Derecho Penal, profesor regular de grado y posgrado de la UBA, actualmente juez federal. Muchas gracias, Juan. Bueno, muy buenas tardes. Mi agradecimiento a los organizadores por esta invitación. Para mí también es un honor estar en este panel y en el marco de este encuentro. Y bueno, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa también, como docente de hace muchos años, así que bueno, me siento muy a gusto de estar aquí con todos ustedes. Bueno, en mi caso, yo asumí como titular de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3 en el año 2004, es decir que ya voy camino a 15 años de experiencia en el fuero federal y, bueno, una parte muy considerable de la labor cotidiana en los juzgados de instrucción en lo federal de esta ciudad están abocados específicamente a los distintos tipos penales relacionados con la Ley 23.737. Precisamente por lo menos algunos de los tipos penales y de los artículos e incisos que han sido objeto de la transferencia de competencias que va a ejecutarse ahora a partir del 1 de enero próximo, bueno, conforman un porcentaje muy considerable dentro de la porción de trabajo de un juzgado federal relacionada con la lucha contra el tráfico de estupefacientes, o por lo menos relacionado con la ley 23.737. Ahora, precisamente la enorme mayoría de los casos, si uno hace un análisis por lo menos de los últimos 15 años, en los juzgados de instrucción, no solamente en el mío, sino en los 12 juzgados existentes en la Ciudad de Buenos Aires, ponderando los 15 años y haciendo un promedio, podemos hablar de que aproximadamente 2 de cada 3 casos relacionados con la ley de drogas que ingresan en la justicia federal de instrucción están relacionados con estas materias que van a ser ahora transferidas a la ciudad. Es decir, básicamente, artículo 14, en sus 2 incisos, porque hay un inciso que es el inciso 2, que es la figura más leve que sigue estando vigente en nuestro país, a partir de algunas circunstancias que dejó en pie, digamos, desde el punto de vista de la persecución penal el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a la llamada tenencia de sustancias estupefacientes que está inequívocamente enfocada para el consumo personal, es decir, la detentación o la aportación de muy escasa cantidad de sustancias estupefacientes. Es lo que en la jerga de los tribunales federales hablamos del 14 segundo, ¿no? El artículo 14, inciso 2. Luego también hay un segundo escalón en este sentido en cuanto a un poco más de gravedad desde la perspectiva del bien jurídico, que es el artículo 14, inciso primero, que es la llamada tenencia simple de sustancias estupefacientes, que son todos aquellos casos en donde por la cantidad relativamente escasa y por otras circunstancias no se puede establecer en calidad de qué el autor tenía consigo ese material estupefaciente. Y un tercer
una tercera constelación de casos que son también, igual que los dos anteriores, muy habituales y casi cotidianos, que llegan a los tribunales federales de instrucción, que tiene que ver con las figuras del artículo 5º, especialmente el inciso C, digamos, y que es justamente lo que ahora va a ser objeto de transferencia a los tribunales de la ciudad, que es la venta directa del autor al consumidor, ¿no? Que podemos denominar la venta minorista. Se la conoce también en la jerga policial y judicial como pasamanos, es decir, situaciones en donde en la vía pública miembros de las fuerzas de seguridad o a partir de alguna denuncia que se pueda hacer al 911 o algún otro canal de información similar, se advierte en la vía pública que hay una persona que le vende a otro, en calidad de consumidor, cantidades, digamos, de sustancias estupefacientes, generalmente para consumo personal. Entonces, estos son los tres grandes bloques a los cuales yo me estoy refiriendo. 14 segundo, tenencia indefectiblemente para consumo personal. 14 primero, tenencia simple de estupefacientes. Y quinto C en estas modalidades de venta minorista o venta directa al consumidor. Estos tres bloques, estos tres grupos de casos conforman aproximadamente 2/3 de los casos ingresan en la Justicia Federal de Instrucción. De modo tal de que, evidentemente, para lo que es el trabajo cotidiano en la Justicia Federal va a ser una deducción o una reducción sensible, importante, del trabajo cotidiano, especialmente en los dos momentos en los cuales los juzgados federales estamos de turno con toda la ciudad de Buenos Aires, que son los momentos en los cuales, 15 días o 2 semanas, en los cuales ingresan normalmente estos casos a partir de la labor de prevención o de flagrancia o de denuncias anónimas o de llamados al 911 que activan la actuación de las fuerzas de seguridad. El otro tercio, entonces, abarca todas las otras modalidades previstas en la Ley 23.737 y que, al menos hasta el momento, no han sido objeto de transferencia de competencias y, por lo tanto, quedan un poco al margen de esta exposición. ¿Cuál es, entonces, el perfil de estos casos que van a ser transferidos? El perfil de estos casos que van a ser transferidos a la Ciudad de Buenos Aires tienen un aspecto muy claro y diría indiscutible, en el sentido de que a partir de la estabilidad en el tiempo de estas prácticas policiales de llevar adelante estos procesos y de presentarlos en estas condiciones ante la Justicia Federal, está claro que se trata de una cuestión absolutamente ya rutinaria para las fuerzas de seguridad. Es una cuestión vinculada claramente con la lógica burocrática con la que funcionan nuestras agencias policiales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. Yo hablo de por lo menos en el ámbito federal. Está claro también que aquí hay esta manera de trabajar de la Fuerza de Seguridad está vinculada indudablemente con exigencias estadísticas y de resultados que tienen que demostrar las distintas unidades que trabajan en estos temas, comisarías, departamentos específicos de lucha contra el narcotráfico, etc. Y esto como punto de partida, ¿no? Es decir, está claro aquí que tenemos una práctica muy asentada en las fuerzas de seguridad. Se trata también de una herramienta más con la cual las fuerzas de seguridad ejercen una suerte de control social o de control de la calle, ¿no? A partir de la detención, por ejemplo, por la aportación de sustancias estupefacientes para consumo personal, de personas que quizás para la fuerza de seguridad, para la comisaría, para quien fuera, tienen alguna otra connotación de sospechas de otros delitos o de posibles delitos en el futuro, o de pertenencia a ciertos sectores o de pertenencia a ciertos grupos, bandas, etcétera.
en paralelo con otros recursos de control social y de control del territorio que tienen las fuerzas de seguridad, ¿no? En donde, por ejemplo, también es muy visible las políticas muy activas de las fuerzas policiales cuando detienen personas, por ejemplo, al solo efecto de establecer la identidad, o para establecer los antecedentes de esa persona. En definitiva, pertenecen a ese tipo de prácticas culturales, policiales, que están muy asentadas. Y en este mismo sentido también lo que se llama la venta minorista. En la venta minorista, lo que la agencia policial le presenta a la justicia es una instantánea, ¿no? Una foto, en donde hay es un momento en el cual un vendedor le traspasa, le pone en la mano a un comprador la sustancia estupefaciente y el comprador le pone en la mano al vendedor el dinero o lo que fuera en compensación. Entonces hay también muy estereotipado y muy establecido desde hace muchísimos años esta otra forma de activar una causa penal por drogas en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que se llama el pasamanos. Digamos, en el Fuero Federal hay miles de casos que están todos seccionados y cortados por la misma tijera. Es exactamente lo mismo, un acta con los dos policías que circunstancialmente están pasando por una esquina y entonces ven a una persona, una actitud sospechosa, que le pasa al otro. Bueno, es todo un relato rutinario que hace que entonces venga a la justicia federal un supuesto comprador y un supuesto vendedor. El supuesto comprador luego es sobreseído por 14 segundos, supuestamente, y con el vendedor luego entonces queda ahí entre un 14 primero y un quinto C, según el caso. Pero el punto que quiero traer aquí es que jamás en estos casos hay de parte de la fuerza de seguridad un paso ulterior de esta foto instantánea. Es decir, no se hace una tarea de inteligencia integral, no se hace un seguimiento, no se propone al fiscal o al juez la profundización de la pesquisa, no, ahí se cierra el sumario. Se cierra el sumario como si como si la droga viniera del cielo, ¿no? Como si fuera una creación, y no se propone ninguna medida para ir hacia arriba en las cadenas, digamos, de distribución de la sustancia estupefaciente de que se trate. Esto creo que es un déficit que está muy instalado y que quizás en el marco de la transferencia de competencias en la ciudad y con un mayor rigor y con un mayor control quizás pueda optimizarse, ¿no? El empleo, en este caso, de recursos humanos, tanto de las fuerzas de seguridad como de las instancias judiciales. Otra cuestión que es muy llamativa del funcionamiento de la justicia federal, en este caso, con respecto a estos delitos, es que, llamativamente, después de 15 años de actuación en mi caso, no se ha visto, y por lo visto esto no va a tener lugar, una radicación por parte, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal, en el ámbito federal, en los territorios, es decir, en los barrios o en las zonas, de modo tal de vincular a un grupo de fiscales, por ejemplo, con los lugares y las problemáticas que puede tener una zona con relación al tema del narcotráfico. Esto, hasta el día de hoy, paradójicamente, nunca ha sucedido. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuración General, nunca ha tomado la decisión de asignar fiscales a barrios o a zonas para que esa unidad fiscal conozca las problemáticas del barrio y trabaje en consecuencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que las 12 fiscalías federales, históricamente y hasta el día de hoy, trabajan con toda la capital y entonces las denuncias que se originan en distintas fuentes relacionadas con el narcotráfico, aleatoriamente y por sorteo o por turno, van a cualquiera de esas fiscalías. De modo tal de que están todos los fiscales trabajando con toda la ciudad. Y esto lo que genera es que las fiscalías federales se desentienden de las problemáticas
propias, por ejemplo, de Soldati, o de Lugano, o de Belgrano, o de Villa Devoto, para dar ejemplos, ¿no? Creo que en este sentido la descentralización y la asignación por zonas o por barrios de fiscales también para la lucha contra el narcotráfico es una tarea pendiente que quizás, aprovechando la transferencia de competencias, podría comenzar a implementarse. A partir, obviamente, de la intervención del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Era tan, digamos, es tan ineficiente el sistema en este sentido, que ha llevado a que algunos juzgados hemos tomado la decisión de subjetivamente empezar a concentrar casos y a especializarnos, los juzgados, no las fiscalías, los juzgados federales, especializarnos en algunos barrios. Porque todos los turnos, una vez cada 6 meses, resulta que siempre eran los mismos lugares, muchas veces, o que se repetían los lugares. Entonces, esto hizo que, por ejemplo, históricamente, el Juzgado Federal 12, del doctor Sergio Torres, tiene una megacausa gigantesca, concentrando todos los casos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, de clanes, de bandas, de grupos, etcétera, de la Villa 1, 11, 14, ¿no? Y el Juzgado Federal 4 ha reunido en varias causas y concentrado causas relacionadas con la Villa 31. Y en mi caso, en el Juzgado Federal 3, nos hicimos especialistas en el barrio de La Boca, por ejemplo, ¿no? A partir de la intervención constante en casas y conventillos y locales y lugares y esquinas en donde permanentemente aparecían las mismas prácticas todos los semestres. Bueno, y esto mismo también, y ha sido objeto también, digamos, resulta claro la mejora en la eficiencia cuando un juzgado o una fiscalía, bueno, se concentra geográficamente, ¿no? Ya sea en un barrio, sea una zona, sea una manzana, o sea incluso una casa tomada o un lugar en donde históricamente durante décadas se trató de un lugar criminógeno, un lugar donde además de otros delitos también existe el narcotráfico. Recuerdo un caso, por ejemplo, de una casa tomada en la calle México, en la zona de Valvanera, en donde el juzgado hizo un primer procedimiento en esa casa, se detuvo algo así como 6 o 7 personas con tareas de inteligencia, con seguimientos. A los 2 meses, en esa misma casa tomada, otras personas que formaban parte del mismo clan comenzaron de vuelta la venta de drogas. Y entonces nosotros como juzgado, porque ya teníamos el conocimiento previo del quién, del dónde, del cuándo, del cómo, aceptamos también asumir esa segunda investigación. Esa segunda investigación llevó otros 6 meses, hicimos otra vez allanamientos, otra vez hicimos detenciones y, como era de esperarse, a los pocos meses volvieron a vender en ese mismo lugar, con lo cual hicimos una tercera actuación con tareas de inteligencia, con detenciones, y esa tercera vez, con auxilio de la Ciudad de Buenos Aires, clausuramos ese local. Esa casa tomada la clausuramos por completo, porque aparte tenía peligro de derrumbe, situaciones críticas desde el punto de vista edilicio. Transferimos con ayuda de la ciudad a las pocas familias que vivían allí y el lugar lo clausuramos definitivamente. Pero digo, es un ejemplo de cómo aumenta la eficiencia allí cuando hay una vinculación del organismo judicial o requirente también con los barrios, con las zonas, con la manzana, con los lugares. Pero estas iniciativas que yo les cuento han sido iniciativas individuales, ¿no? De un juzgado o de una fiscalía. No es algo digamos, que surja del sistema. Bien, después, aquí vamos a entrar un poco en el terreno de la especulación, pero así como yo les decía que lo que es seguro es que estas modalidades que van a ser transferidas a la ciudad, 14 segundo, 14 primero, quinto C en la modalidad de venta minorista o pasamanos, así como es inocultable que se trate de prácticas burocráticas muy asentadas, estereotipadas, que
generan, que están motivadas en el control social o en el control del territorio y que al mismo tiempo satisfacen las estadísticas oficiales que tienen, con las cuales las fuerzas de seguridad tienen que cumplir. Esto es un hecho. Ahora, entrando en el terreno de la especulación, uno, la verdad que siempre tiene la sospecha que detrás de estas prácticas también se pueden esconder otras cuestiones mucho más graves, ¿no? Que son más opacas, que son más difusas, que no se las puede verificar, por lo menos de modo sistemático, pero que tienen que ver con posibles vinculaciones entre los sectores de crimen organizado y sectores de las fuerzas de seguridad, como pactos, ¿no?, que se despliegan en el territorio de convivencia entre bandas o carteles o grupos criminales y fuerzas de seguridad. Puede esconder cuestiones de corrupción, puede esconder cuestiones también de enriquecimiento ilícito, en fin, cuestiones que son más profundas, insisto, que es solamente una cuestión de sospecha, pero que hay que también tenerlas en cuenta a partir de que, digamos, pasan los años y la situación sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Pareciera que no hay un ánimo de combatir a fondo de parte de algunos sectores de la fuerza de seguridad el problema del narcotráfico. Bueno, y lo último que quería comentar aquí tiene que ver no tanto con la cuestión de fondo, sino con cuestiones procesales, para tenerlas en cuenta, y tiene que ver con los notables cambios que se han dado en los últimos 5 años, no más, en materia de recolección de pruebas importantes, relevantes, críticas, para después formular imputaciones, elevaciones a juicio y condenas. Es asombroso cómo, por ejemplo, insisto, no más de los últimos 5 años, ha caído prácticamente en desuso y hoy en día no es una prueba relevante las escuchas telefónicas en materia de narcotráfico. Una cuestión que, desde el punto de vista probatorio, era absolutamente central hace una década atrás, ¿no? Se pinchaban los teléfonos, se escuchaban los teléfonos, entonces a partir de por las llamadas telefónicas se hacían los pedidos, se compraba, se vendía, se hablaba de la comisión del delito. Hoy en día eso prácticamente ya no existe. No se utiliza las llamadas telefónicas para la actividad de narcotráfico. Se utilizan las redes sociales, se utiliza el WhatsApp, se utiliza el Telegram, se utilizan los mensajes de voz por WhatsApp que no son rastreables. Y por lo tanto, nosotros seguimos pidiendo la intercepción telefónica. Las llamadas telefónicas no existen prácticamente. Y en cambio, lo que hoy en día es fundamental para consolidar una imputación por drogas es el secuestro de los smartphones o de los teléfonos celulares de los sospechados. Es decir, cuando se ordena o se dispone el allanamiento de, por ejemplo, de una finca o de un inmueble donde hay filmaciones o donde se tiene información de que se está vendiendo drogas, tan importante como el hallazgo de material estupefaciente es el secuestro del o los teléfonos celulares o smartphones de los sospechosos. Porque con el teléfono físico, entonces el fiscal o el juez, a través de pericias informáticas y de programas de recuperación de memoria, puede acceder a los textos y a los mensajes de WhatsApp o de Telegram que están contenidos en ese teléfono, aun cuando el autor los haya borrado. Y entonces, hoy en día, esta pasa a ser la prueba crucial muchas veces en investigaciones por narcotráfico, porque de las capturas de pantalla de los teléfonos o de la recuperación de la memoria del teléfono vamos a encontrar la prueba de cargo que va a terminar de corroborar una imputación. Y la otra vía, también moderna y casi ineludible de investigación en esta materia es una parte importante de lo que se llama el cibercrimen, que son las redes sociales. Hoy en día, una unidad, digamos, de investigaciones, de inteligencia relacionada, por ejemplo, con delitos de narcotráfico, un aspecto fundamental es el rastreo
y, como dicen los policías, el patrullaje por las redes sociales. En las redes sociales hoy en día transcurren muchas discurren muchas de las cuestiones que después pueden resultar indicios o pruebas en una investigación de narcotráfico, desde la identificación de personas, es decir, la vinculación de nombres o apodos con rostros, ¿no? Como las redes o las vinculaciones entre personas que nos facilitan la información de Facebook o de Instagram, por ejemplo, y que para eso los servicios locales de estas redes sociales están trabajando con bastante rapidez en la provisión de información a la justicia, bueno, en este caso a la justicia federal. Así que bueno, no quería dejar de mencionar esto, ¿no? Porque esta es una cuestión que, digamos, que está cambiando completamente los paradigmas tradicionales de búsqueda de pruebas en materia de narcotráfico, y que quería comentarlas también en este marco. Lo último que me voy a permitir sugerir, si se me permite, es una cuestión terminológica. Esto del narcomenudeo, por favor, me parece una palabra espantosa, ¿no? Narco me suena a Netflix y menudeo, no sé, me suena a menudo de pollo, una cosa, la palabra me parece una palabra que no existe, por lo menos en el ámbito federal. Nosotros hablamos de tráfico de estupefacientes, lucha contra el narcotráfico, consumo, venta minorista, pero nadie habla de narcomenudeo. Es una palabra medio periodística que espero que en la instancia judicial que ahora se aproxima, no prenda, ¿no? Y sean utilizadas las denominaciones jurídicas que vienen de la ley 23.727. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Juan José Benítez, que es abogado, magíster con honores en Derecho Penal, diplomado en Gestión Judicial y es actualmente subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Fores. La verdad que estar en esta casa también es un gusto, como bien dijo Daniel, ser egresados de la UBA y poder estar acá es un placer. La presentación mía va más dirigida a una cuestión de estadísticas. Desde la Subsecretaría de Política Criminal tenemos entre las misiones es tratar de proveer toda la información estadística necesaria para poder construir la política pública. En ese sentido, también participamos de algo que se denomina Consejo Federal de Procuradores, que reúne a todos los procuradores o fiscales generales del país, y en este ámbito es donde compartimos con ellos esta información estadística y los ayudamos de alguna manera a poder delinear su política criminal y llevar adelante distintas acciones. En ese sentido, en este ámbito, en la mayoría de las provincias de nuestro país, ya son 18 jurisdicciones que tienen sistema acusatorio y muchas de ellas han iniciado el camino de la desfederalización. La primera fue la provincia de Buenos Aires en diciembre del 2005. Yo para ese entonces tuve el gusto de trabajar en la justicia de la provincia de Buenos Aires y viví todo el proceso de federalización, así que lo conozco bien, conozco las particularidades que tuvo en la provincia de Buenos Aires, que ya de por sí tiene el 40% de la carga delictiva de todo el país, y lo mismo sucede con las causas de narcotráfico, ¿no? Después adhirió la provincia de Córdoba en el 2012, Salta 2013, este año se sumó Santiago del Estero y Entre Ríos, y hace 2 años, principios de 2016, se sumaron Formosa y Chaco. La presentación lo que van a ver en primer lugar son algunos números generales de cómo es el impacto hoy de las causas de narcotráfico en la justicia federal a lo largo de los años, en evolución y una distribución que dividimos en 4 ejes básicos de conductas que eran las más representativas. Ahí van a encontrar el artículo 5º C y D y todo lo que es contrabando de estupefacientes, es una de las categorías. La otra es tenencia para consumo y tenencia simple. Los números son bastante elocuentes en cuanto marcan dentro de la justicia federal una importante prevalencia de aún hoy causas de tenencia simple y tenencia para consumo. Este esquema se ha repetido a lo largo de los años, pero ha tenido un impacto distinto en aquellas provincias o regiones donde la desfederalización tuvo lugar. Y ustedes pueden ver claramente en este gráfico
Como en la provincia de Buenos Aires, hoy los juzgados federales prácticamente en su totalidad están abocados a las causas más graves, a aquellas causas donde realmente hay una afectación al Estado Nacional, una afectación a la soberanía de nuestro país o a la integridad de todos los ciudadanos, que son aquellas causas más grandes de narcotráfico. Y el impacto van a ver cómo sucede lo mismo en la zona del NEA y el NOA, que son dos zonas donde tienen provincias que han desfederalizado. ¿Qué es lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ahí van a ver casualmente la carga de trabajo distribuida prácticamente entre tenencia para consumo y tenencia simple, que superan el 50% de las causas. Sea la particularidad en Cava, que no sean en otras regiones, de un gran centro urbano con grandes centros de transferencia de personas que obviamente convocan mucha gente y convocan a las prácticas más comunes o más sencillas de narcotráfico o de microtráfico, como se le llama en Chile, no le dicen narcomenudeo, le dicen microtráfico, que se dan en estos puntos justamente de encuentros de personas. Lo que sucede, y para que después puedan medir el impacto que puede llegar a tener en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el año pasado, de acuerdo a lo que informa la estadística del Consejo de la Magistratura de la Nación, en los 12 juzgados federales de Comodoro Pi ingresaron 20.940 causas en total. De esas 20.940 causas, 10.418 fueron causas vinculadas a la ley de estupefacientes. De esas 10.418 vinculadas a la ley de estupefacientes, el 49%, o sea, 5.104 causas, fueron de tenencia para consumo y de tenencia simple. O sea, esas causas ya aquellos que trabajan en la ciudad sepan que van a ser de ustedes. Y con respecto a las causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes, que son 5.313, 5.254 fueron de la modalidad más simple de comercialización, que es justamente el microtráfico. Con lo cual, más o menos, van a tener unas 10.200 causas vinculadas a delitos de la Ley 23737 dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Eso como para darles un panorama de, acá lo que van a ver es una distribución de las causas y los porcentajes que existen. Acá van a ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuál fue el impacto en el fuero federal de la desfederalización y cómo creció en el tiempo, estos son los últimos 6 años, cómo creció en el tiempo la cantidad de causas vinculadas sí al narcotráfico de gran escala comparado a lo que sucedía con anterioridad. Pero el gráfico que sigue es un gráfico, yo creo, muy interesante, que muestra cómo evolucionó la justicia provincial en el abordaje de las causas que le fueron transferidas por la desfederalización. Si se fijan, en el año 2005-2006, que fue el primer año de la transferencia de estos delitos, la justicia provincial procesaba el 51% de las causas vinculadas con tenencia para consumo y únicamente se abocaba a las causas de microtráfico en un 38%. La evolución que hizo la justicia provincial en 10 años fue que pasaran a reducir la cantidad de causas que le dieron trámite respecto a los delitos de tenencia para consumo y tenencia simple, y creció exponencialmente las causas de microtráfico. Esto fue el aprovechamiento de la capacidad humana y la capacitación que fueron recibiendo los distintos operadores del sistema y cómo de alguna manera fueron trabajando en algo que salta, en este caso es capaz la provincia a referenciar con las mesas de análisis criminal, ¿no? Que salta en ese sentido, se distingue frente a las otras provincias que han desfederalizado, que tienen una mesa de análisis criminal donde reúnen la información, y ellos hoy han avanzado a un estadio superior, que es el que desde el Poder Ejecutivo junto con la Procuración estamos tratando de difundir al resto de las provincias que han desfederalizado, y también es algo que estamos impulsando en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es conformar mesas de trabajo entre fiscales locales y fiscales federales, que puedan compartir la información, que puedan edificar investigaciones de manera conjunta, de forma tal de poder abarcar a toda la organización delictiva en toda su magnitud. Un ejemplo claro sucedió en la ciudad de Rosario, donde la justicia provincial procesaba todos los delitos comunes. Rosario Santa Fe no tiene desfederalización todavía, tiene media sanción del Senado, pero de diputados, pero no del Senado. Y lo que ocurría con Rosario particularmente es que la justicia local investigaba los homicidios, las usurpaciones, las portaciones de armas, las tenencias, y no vinculaba las causas con la justicia federal de los centros de venta o los puestos de venta o búnkers de venta o kiosco, la denominación que ustedes prefieran. Una vez que se logró conformar la mesa de trabajo conjunto, se logró identificar a través de mapas de calor, esto es análisis criminal básicamente, cuáles eran los puntos en común que existían entre las denuncias provinciales y las denuncias federales.
ahí se usa un trabajo conjunto entre las dos jurisdicciones, local y federal, y se llevan adelante más de 60 allanamientos en distintos barrios donde operaban distintas organizaciones criminales y se logró desmantelar la organización criminal entera en su conjunto. Esto no tengo nada acá que ser novedoso, pero la mayoría de las organizaciones criminales en los barrios, como bien describía Daniel, que distintos jueces aquí federales han tomado como eje de trabajo, conquistan el espacio territorial a través de delitos comunes. Por lo general, a través de usurpaciones van conquistando los lugares donde después son los puestos de venta y con los homicidios van marcando de alguna manera esa disputa territorial en distintas bandas. Si no tenemos la información compartida con la justicia local, difícilmente esa información pudiera y puede ser analizada en su conjunto y llevar adelante investigaciones realmente que modifiquen el panorama social que hoy tanto preocupa en ese sentido. La placa siguiente lo que les está mostrando es cómo evolucionó la carga de trabajo de la justicia federal, en este caso de la provincia de Buenos Aires, cómo impactó la carga de trabajo y cómo se redujo la carga de trabajo de causas vinculadas a estupefacientes versus el resto de las causas que están asignadas a la competencia federal. Nosotros somos, en este caso, defensores de los procesos de federalización. Entendemos que le permite a la justicia federal realmente abocarse a aquellas causas de mayor envergadura y mayor complejidad. Y por otra parte, que aquí es la salvedad únicamente con la Ciudad de Buenos Aires por el ámbito territorial, en la mayoría de las provincias el despliegue de la justicia federal es mucho más acatado que el despliegue que puede tener la justicia provincial. En ese sentido, la presencia de fiscales provinciales a lo largo y ancho de todo el territorio, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, permite otro tratamiento y otro abordaje, esa conflictiva local que se da con las causas de microtráfico, que son en gran medida las que preocupan socialmente más a los vecinos, ¿no? Entonces, pueden ver la evolución favorable que tiene para la justicia federal. Ya hice una pequeña introducción al comienzo de cómo puede llegar a impactar en la justicia federal aquí en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si ustedes pueden apreciar es más o menos el mismo impacto que ha tenido en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de la provincia de Salta van a poder ver más o menos la misma variación en cuanto a qué es lo que sucedió en el fuero federal con el aumento, obviamente, de aquellas causas vinculadas con el tráfico a gran escala o el contrabando de estupefacientes, ¿no? Pueden ver el impacto, en este caso, de la cantidad de causas. Estos son números de causas que tiene la justicia federal hoy de Salta vinculadas a estupefacientes. Previo a la desfederalización, posterior a la desfederalización, ustedes verán que hay una reducción sustancial de causas. Obviamente son aquellas causas vinculadas a organizaciones criminales que son complejas y necesitan de la justicia federal para su análisis. Lo mismo que les mostré de la provincia de Buenos Aires sucede aquí con la justicia federal en Salta. El porcentaje de causas vinculadas con estupefacientes se redujo sustancialmente en la justicia federal. Todo eso obviamente fue transferido a la justicia provincial. Les doy el ejemplo de la provincia de Córdoba, que van a ver que se da de nuevo la misma circunstancia con respecto a la carga de trabajo y la distribución de la carga de trabajo que tuvo la justicia federal y el abocamiento a aquellas causas de mayor complejidad, y acá es aún más notorio el cambio de alguna manera, de flujo de trabajo y de carga de trabajo que tuvo la justicia federal en Córdoba con respecto a investigaciones vinculadas a la narcocriminalidad. Acá tienen otro claro ejemplo de cómo disminuyeron los porcentajes de causas de drogas. Algo importante es cuál fue el impacto a nivel sentencias condenatorias, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una pequeña evolución de las sentencias condenatorias vinculadas con delitos de infracción a la ley 23737 y cómo a partir, en algunos casos, de federalización y en otros casos a partir de distintas reformas que se han hecho en los sistemas de justicia, en algunos casos nacional y federal, como puede ser los casos de flagrancia, los juicios unipersonales, y en el caso de las provincias, la sumatoria de provincias que han adherido a la desfederalización, pueden apreciar que en el año 2017 hubo un crecimiento, la verdad que muy importante, de sentencias condenatorias vinculadas a hechos de narcocriminalidad. Obviamente la referencia es de lo que informa el Registro Nacional de Reincidencia, que recién lo informa cuando la sentencia está firme, con lo cual son sentencias de años anteriores, pero que han adquirido firmeza en el año 2017 y marcan de alguna manera una evolución muy importante respecto a la cantidad de condenas que se han registrado y el salto
es importante, es un 74% más de condenas vinculadas a hechos de narcocriminalidad que lo que sucedía en el 2016, y esto en buena medida es producto del proceso de federalización y la suma de provincias que año a año van adhiriendo al proceso de federalización. Lo que podemos ver aquí es cómo reacciona la justicia federal y la justicia provincial, en este caso, entonces a nivel país, frente a el delito de tenencia con fines de consumo de estupefacientes, ¿no? Tenemos todavía, desgraciadamente, 16 condenas por este tipo de delito, en el cual la justicia federal por ahora sigue prevaleciendo sobre las provinciales, que si bien son menos, involucran a la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben es el 40% de la carga de trabajo. En cuanto a tenencia simple, tenemos de nuevo la justicia federal por sobre la justicia provincial en este caso, pero bastante cercanos en los números de condenas. Y ahora sí, cuando vamos a la comercialización de estupefacientes, es la primera categoría donde la justicia provincial supera hoy a la justicia federal en cantidad de condenas. Obviamente las causas vinculadas a comercialización que están abocadas a las justicias provinciales son bastante más sencillas en su prueba que las vinculadas a la justicia federal, pero marcan el impacto favorable que tiene el haber desfederalizado investigaciones y haber logrado determinar responsabilidades penales de personas vinculadas con delitos que en este caso tanto mal hacen a toda la sociedad. Lo que sigue son desagregados de la evolución de condenas que ha habido a nivel país. Obviamente esta información yo la dejo a disposición de Fores para que se la pueda distribuir después por el mailing a aquellos que se hayan anotado a esta charla. Y lo que podemos ver luego son la evolución a nivel país de las condenas por estupefacientes en la provincia de Buenos Aires, y cómo la justicia provincial ha tomado y marcado una delantera muy importante con respecto a la cantidad de condenas que se registraban en la justicia federal. Y esto es obviamente por la capacidad de acción que tiene una justicia provincial con despliegue territorial en todas las localidades, y esa posibilidad que bien mencionaba Daniel como una estrategia a adoptar por parte de la ciudad, que es poder especializar a fiscales en casos de narcotráfico, microtráfico. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no todas las jurisdicciones tienen fiscales especializados en microtráfico. Solo algunos departamentos judiciales han designado fiscales especializados en microtráfico, que además están descentralizados en ciertos lugares complejos. Obviamente la producción, cuando uno va al análisis de los datos que informa la Procuración de la provincia, va al análisis de los resultados de esas fiscalías especializadas y particularmente las descentralizadas, va a notar que tiene estándares de trabajo y tiene estándares de cantidad de allanamientos realizados positivos y cantidad de requerimientos de elevación a juicio y cantidad de condenas alcanzadas mucho mayor que el resto, porque obviamente el fiscal abocado a causas comunes, en este caso delito común, y además sumar las causas de microtráfico, no puede tener esa especialización necesaria de identificar a todos los componentes del barrio, que por lo general, como dice Daniel, van mutando entre familias que se van desplazando el negocio, y un fiscal especializado tiene la posibilidad de conocer a todo el entramado familiar y a todo el entramado del barrio y por dónde son las cadenas de ingreso, y hacer una investigación, en este caso, muchísimo más efectiva. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen ese desafío de grandes concentraciones urbanas de barrios complejos, donde en muchos casos pueden adquirir la experiencia de aquellos jueces, como mencionaba Daniel, el caso de Sergio Torres también, que han actuado puntualmente en barrios en particular y han logrado éxitos muy importantes, desbaratando organizaciones criminales que estaban allí asentadas, en conjunto también con distintas acciones que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, que son políticas de barrios seguros también, que en este caso han acompañado el proceso judicial de investigación y han podido consolidar un poco la paz en esos barrios y traer un poco más de orden allí. De nuevo, lo que sí es la evolución. Yo traté de hacer provincia por provincia la evolución en cantidad de condenas y de sentencias por parte de la justicia provincial y justicia federal para que pudieran ir viendo cómo fue mutando de alguna manera la carga de trabajo y fue pasando la carga de trabajo de un sistema de justicia a otro, logrando mejores números, obviamente por esta cuestión simple y lógica de la distribución territorial que tiene la justicia provincial versus la federal y la cantidad de recursos humanos disponibles. En el caso de Córdoba, como destaqué en el caso de Salta, la conformación de las unidades de análisis criminal y lo avanzado que tienen las mesas de trabajo y coordinación con la justicia federal. De hecho, la sede de la Fiscalía especializada en narcotráfico
de la justicia provincial, en este caso de la Fiscalía General de Salta, tiene espacio en el mismo lugar de trabajo donde está la sede de la Procunar, con lo cual pueden converger claramente en la forma de trabajo y en el compartimiento de información. Córdoba tiene la peculiaridad de haber creado una fuerza especial policial para los casos de narcotráfico, que fueron desfederalizados, y de esta manera pudo capacitar personal policial específico en este tipo de delitos y tener obviamente un seguimiento y filtros al personal policial para evitar esa permeabilidad con este tipo de delitos que, como bien explicaba Daniel, en muchos casos puede llegar a suceder. Ellos de esta manera han logrado limitarlo, así que Córdoba en ese sentido tiene un buen ejemplo a ser imitado. Lo que sí, de nuevo, provincia de Salta, no los quiero aburrir con los datos de condenas. Lo que sí es importante demostrar es qué es lo que ocurre con los detenidos. La provincia de Buenos Aires en el 2005, previo a la desfederalización, se federalizó en diciembre, ¿no? Por eso llegaron a haber 75 detenidos para el 2005 de la provincia de Buenos Aires. Había 1.264 detenidos por hechos vinculados a la ley 23737. 12 años después, ese número trepó a 5.052 personas. Esto es casi un 300% de aumento de la población carcelaria, con lo cual es un tema que obviamente cada jurisdicción tiene que analizar respecto al impacto que tiene la desfederalización en su población carcelaria. Esta es la evolución de la curva, lo que nosotros llamamos tasa de encarcelamiento, cómo fue evolucionando desde la desfederalización hasta hoy. Y lo mismo les ofrezco con respecto a Córdoba. Córdoba creció un 165%, su tasa de encarcelamiento en hechos vinculados a estupefacientes, con una curva también que creció y ha decrecido un poco en esta evolución que ha tenido también Córdoba en la selección de los casos a perseguir y la inteligencia criminal puesta respecto de estos casos. Y algo similar sucedió en Salta, con menor impacto carcelario que el resto de las otras dos jurisdicciones, pero tiene un aumento del 65% en su tasa de encarcelamiento. Lo que tiene Salta diferente de lo que sucede con la provincia de Córdoba y lo que sucede con la provincia de Buenos Aires es mayor índice de condenados que de procesados. Salta tiene únicamente un 32% de su población carcelaria con procesamiento, mientras que la provincia de Buenos Aires, si bien el año pasado fue la primera vez en la historia que tuvo más condenados que procesados, tiene 52% de condenados contra un 48% de procesados, y Córdoba tiene una cifra peor aún que la provincia de Buenos Aires, porque Córdoba tiene más procesados que condenados aún hoy, a pesar de tener un sistema acusatorio, con lo cual ahí habría que hacer algún ajuste por parte de la provincia de Córdoba. Y en lo que hace a total país de detenidos, tenemos una evolución bastante importante en los últimos años. Podrán ver el año 2005-2017 el crecimiento de la población carcelaria. Hoy los delitos vinculados al narcotráfico es la segunda mención, la segunda prevalencia dentro de todas las unidades carcelarias del país. Es la primera vez en la historia del sistema estadístico carcelario que se registra que los delitos vinculados a estupefacientes superan a aquellas personas privadas de libertad por delitos vinculados a homicidio. Con lo cual marca una pauta del impacto carcelario, obviamente, que trae aparejada la persecución del narcotráfico con este tipo de trabajo en el caso de la desfederalización. Un detalle importante de dos cositas que mencionaba Daniel como herramientas fundamentales para la persecución o la investigación de estos delitos, que obviamente es el trabajo sobre los celulares. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la ventaja de tener el SIG, que tiene un desarrollo tecnológico y una tecnología incorporada muy importante, que cuentan con buena cantidad de equipos UFED que le va a permitir de alguna manera procesar adecuadamente la prueba que surja de esos teléfonos celulares, que hoy son obviamente el 90% del caudal probatorio en este tipo de causas. Y en lo que hace a la vinculación, a la investigación con los entornos digitales o los entornos de la red y lo que es Deep Web y demás, Ciudad Autónoma tiene una fiscalía especializada en ciberdelito también, y la Argentina el año pasado adhirió a la Convención de Budapest, que es el único tratado internacional de cooperación en materia digital, de evidencia digital, con lo cual tenemos hoy herramientas mucho mejores que las que teníamos años atrás para poder de alguna manera investigar en redes sociales, investigar en los entornos digitales los delitos vinculados a estupefacientes y obviamente la prueba que muchas veces dejan las personas que cometen estos delitos dentro de esos entornos, y poder proteger y garantizar esa prueba a partir de la colaboración internacional. La gran mayoría de los sitios web están alojados o tienen sede en distintos países lejanos y necesitamos de alguna manera lograr congelar esa prueba en esos entornos digitales, y la adhesión a esta convención así lo permite. Algo importante para poner de resalto es que
desde el Ministerio de Justicia, junto con el Consejo de Procuradores que le mencioné al comienzo de la charla, cofinanciamos los laboratorios forenses regionales. En la Argentina hay 33 laboratorios forenses que dependen de las procuraciones provinciales que son financiados por el Ministerio de Justicia, y los 33 laboratorios funcionan en red y tienen un único protocolo y un único manual de tratamiento de evidencia que fue de alguna manera redactado en conjunto por todos los directores de los laboratorios, y hay una aplicación en la web que les permite saber en qué laboratorio se puede llevar adelante estas pericias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires participa dentro de esta red y puede socializar con el resto de las jurisdicciones del país las pericias a realizarse, porque obviamente la cantidad de pericias que van a tener vinculadas a partir del 1 de enero del 2019 con causas de microtráfico, de narcocriminalidad, les van a obligar a llevar adelante muchas más pericias que las que venían realizando hoy en los laboratorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden utilizar toda la red de laboratorios que está en el país. En este sentido, tenemos distintos convenios de cooperación para la adquisición de material, y todas las compras de este año fueron justamente en software UFED y en todos los hornos, en todos los dispositivos para poder analizar justamente drogas, y se están empezando a adquirir los hornos pirolíticos tan necesarios para poder destruir toda la droga secuestrada. Así que era que tengan un pantallazo por lo menos de la evolución de carga de trabajo que va a haber, cómo ha impactado en las jurisdicciones que así lo han hecho y cuáles son las previsiones que deberían adoptar tanto en materia carcelaria como en materia probatoria. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, es el momento. Bueno, entonces damos por finalizada la conferencia. Gracias a Juan José y Daniel.